Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Pero me pregunto una cosa, ¿por qué no se recorren un poquito para enfrente? Ahorita no hay mucho límite hay bastantes asientos. Sé que prefieren la parte de atrás, pero si les es posible, sería bueno sentarse en la parte de enfrente. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes y a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de internet. Quiero felicitar a todos los papás que se encuentran en sus casitas por ahí, en sus lugares de trabajo. Quiero agradecerles por estar conectados con nosotros. Hoy es un día muy especial porque Dios lo hizo. Esa es la manera más especial. Y la segunda es porque nuestro Creador, nuestro Dios, nos dio la dicha de ser padres, de tener una responsabilidad grande en nuestras manos. Y estamos aquí esta mañana porque estamos deseosos que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor nos diga lo que estamos haciendo bien, pero también lo que estamos haciendo mal. Así es de que para comenzar estaremos abordando en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 8. El versículo 8 solamente. El libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 8. Y la palabra del Señor dice así. ¿Por qué no nos ponemos de pie, mis hermanos, para leer la palabra? Y después de orar, después de leer la lectura y oramos, podamos regresar a sentarnos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana, agradeciendo, mi Dios, su buena voluntad y dándole gracias, Dios, por lo grande, maravilloso que usted es. Gracias por la vida eterna, Padre, que nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Gracias por su Espíritu Santo, Padre, que mora y que vive dentro de nosotros, Dios. Le agradecemos, Padre, por este tiempo, por tenernos aquí. Le ruego, Padre, que mire el corazón de cada uno de nuestros hermanos, padres de familia, que están en esta mañana aquí representando sus hogares, representando sus familias. Le doy gracias por la vida de cada uno de ellos y le pido, Padre, que nos llene a todos de sabiduría, de entendimiento, para poder trabajar en esta área tan importante que es la paternidad, por la responsabilidad tan grande que tenemos delante de usted. Le pido que nos ayude, Dios, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder hacerlo, Dios, conforme a su plan y a su propósito. Le pido, Dios, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder escuchar su palabra, Dios. Le doy gracias porque puedo llevarla a los oídos de mis hermanos. Pero usted, Espíritu Santo, usted es el único que puede acomodarla de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros. Quiero rogarle por la vida de cada uno de nuestros hermanos y pedirle, Padre, que los ayude en esta responsabilidad tan grande que tenemos. Gracias por su presencia, Dios, en nuestras vidas. Gracias por la manera tan especial que nos ministró por medio de la alabanza. Y gracias, Dios. Gracias por estar en este lugar. Bendecimos su nombre, Dios, y le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía hace unos momentos, el ser padre es uno de los trabajos más difíciles que podemos tener en nuestra vida. El ser padres implican muchísimas cosas como responsabilidad de nuestra vida.
Es un trabajo que necesitamos practicar todos los días, porque hay una labor nueva que hacer cada día en la vida de nuestros hijos. Cada uno de ellos espera cada mañana la sabiduría de sus padres para poder ser guiados, para poder ser instruidos en lo que nosotros creemos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno de nosotros tenemos razones que puedan justificarnos para no hacerlo. Hay muchas razones que podemos poner, pero ninguna de ellas podemos justificarnos el no hacerla. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que nos sorprende el carácter de muchos hombres de Dios que la palabra de Dios nos enseña. Cuando escuchamos de algún personaje de la palabra de Dios, vemos la obra maravillosa que realizaron estos hombres. Y eso nos llena de gozo al poder saber o al poder ver que ha habido hombres que han llevado a cabo su labor como padres en esta tierra y que han sido de gran influencia para nosotros en nuestras vidas. Porque aunque ellos también fueron personas como usted y como yo, ellos también sufrieron. Ellos también tuvieron preocupaciones. Ellos también tuvieron compromisos en la vida. Ellos también tuvieron desacuerdos. Pero en medio de todas estas cosas, ellos continuaron adelante. Y ese es uno de los grandes ejemplos que nos deja la palabra de Dios cuando vemos a un personaje como Abraham. Un personaje que hay mucho que aprender de él. Y es bueno que cuando leemos la palabra podemos ver las motivaciones de estos hombres. Con cuánta diligencia guiaron sus familias. Con cuánta diligencia respondieron al llamado del Señor. Por ejemplo, Abraham fue llamado por nuestro Dios y él obedeció. No hay ni siquiera un rastro de vacilación o negación o demora cuando fue llamado a salir. Cuando él fue llamado a salir, él salió. Y esto le agradó a nuestro Dios. Cuando nosotros vemos o leemos la palabra de Dios, podemos ver la historia y nos llena de gozo saber lo que sucedió en esos momentos. Pero una vez que lo detallamos, vemos un hermoso cuadro que nos muestra a Abraham acerca del llamado que Dios le dio. Y ver el cuadro es hermoso, ver todo que el Señor le habla a Abraham y Abraham obedece y le dice: deja a tu tierra, a tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Aún ni siquiera le había dicho para dónde iba a ir. Y él obedeció. Y cuando vemos el cuadro lo vemos hermoso. Pero cuando entramos dentro del cuadro podemos ver muchas cosas. Cuando él recibió el llamado de parte de Dios, tuvo que haber hablado con su esposa. Tuvo que haber hablado con su padre. Y aunque muchas veces las cosas del Señor no parezcan tan claras como muchas personas lo ven, para el que es llamado sí lo ve claro. Porque él fue llamado a salir, a dejar su tierra, su parentela, a una tierra que ni él conocía, ni él sabía. Por eso les decía, entrar
Ver el cuadro es hermoso, pero entrar dentro del cuadro hay obstáculos, hay sufrimiento, hay compromisos, hay desacuerdos. Pero la visión firme de Abraham fue muy importante para poder continuar adelante. Para muchos de nosotros, el llamado que hemos tenido de parte de nuestro Dios no ha sido suficiente. Para muchos de nosotros no ha sido suficiente. Porque de seguro el Señor nos ha llamado a todos. A todo hijo de Dios el Señor nos ha llamado. El primer llamado nos llamó a la salvación. Respondimos a la salvación. Pero ahí no quedó todo. El haber recibido al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, implica muchísimas cosas. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, nos dijeron que nos iba a ir bien, que las cosas iban a cambiar. Recibir a Cristo es algo maravilloso y sí lo es, pero trae un compromiso. Y eso fue lo que no nos dijeron. Trae un compromiso. El compromiso es conocer a aquel que nos llamó, primeramente. Porque si usted no conoce al que lo llamó, no va a poder obedecer. Debemos tener bien en nuestra mente, bien entendido quién fue el que nos llamó. Pero para producir esto, estaba presente la obediencia de este hombre. Obediencia significa sumisión a la autoridad. Y si no se reconoce la autoridad de quién es el que nos llama, ¿cómo vamos a poder someternos a alguien? Es importante reconocer la autoridad de aquel que nos llamó para poder someternos. Si no conocemos la autoridad de nuestro Dios, no va a haber sumisión. Por eso hacemos lo que queremos. Es la realidad de las cosas. Por eso hacemos lo que queremos. Decidimos cualquier otra cosa, menos reconocer la autoridad y ser sumisos a nuestro Dios. Muchas veces podemos ver nuestros contemporáneos que amaban la palabra de Dios, que enseñaban con aquel fervor, porque conocían a aquel que los llamó, conocían su autoridad, por eso se sometían a las leyes de aquel que lo llamó. Nosotros nos cuesta someternos a Él, ser sumisos a Él, porque no hemos reconocido la autoridad de nuestro Dios. Primeramente debemos reconocer el significado de la obediencia para poder enseñarle a cada uno de nuestros hijos. Por eso muchas veces nuestros hijos andan para todos lados, porque no les hemos enseñado la obediencia. El significado de la obediencia, sumisión a la autoridad. Debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios real y que Él conoce todas las cosas. A Dios no podemos engañarlo a nadie, ni nosotros como adultos, ni nuestros hijos tampoco. El Señor nos llama una vez y otra vez y otra vez, pero no respondemos a su llamado. Esa es la realidad, porque no hemos reconocido la autoridad de nuestro Dios. Ese Dios que manda la lluvia es el mismo Dios que manda fuego del cielo. El mismo Dios que nos salva es el mismo Dios que nos puede mandar al infierno por desobedientes. Es triste que el cristianismo va en decadencia.
Porque nosotros como padres no hemos enseñado la autoridad. ¿Quién es la autoridad y qué es lo que demanda Él de nosotros? Autoridad es un derecho legal de obligar a la obediencia. Venimos a este país, tenemos que reconocer la autoridad de este país. Si quieres manejar, necesitas sacar tu licencia. Necesitas tomar un examen escrito. Necesitan ellos mismos llevarte a manejar para saber si sí sabes. Debemos someternos a la autoridad. Porque si no nos sometemos, no podemos tener una licencia para manejar. Y es triste rehusarte a obedecer a este llamado del Señor. Es triste que nos llama y nosotros no respondemos a ese llamado. Podemos preguntarnos cuántos llamados hay. Hay muchos llamados que el Señor nos hace. Estamos perdiendo una excelente oportunidad de ser bendecidos por Dios, siendo obedientes por Dios, siendo obedientes para Dios. Nosotros somos los que salimos perdiendo. El Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Nosotros somos los que salimos perdiendo. El versículo que usamos al inicio de Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Creo que es una gran experiencia para nosotros y un gran consejo para nosotros de poder reconocer la autoridad de nuestro Dios y poder atender al llamado que Dios nos da. Somos padres, somos ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? Si nosotros no obedecemos, ¿cómo van a obedecer ellos? Si nosotros hacemos cualquier cosa, ellos van a hacer cualquier cosa. Si nosotros le damos preferencia a otras cosas, ellos van a hacer lo mismo. La experiencia de Abraham, esta fue la experiencia de él que lo llevó a ser obediente a nuestro Dios. Primeramente reconoció la autoridad de quien lo estaba llamando para ser sumiso a él. Abraham, por la fe, habitó como extranjero, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos tenían fija su mirada en Dios. Había una promesa para ellos, pero también para ti hay promesas. Pero las promesas no las podemos recibir si nosotros no reconocemos la autoridad de quien la da. Estas palabras que están escritas en la palabra de Dios, debemos tomarlas propias para nosotros. Estas palabras estaban en las mentes y en los corazones de estos grandes hombres de Dios. Salían a responder al llamado que Dios les había hecho sin saber a dónde ir. Pero sí reconocían el poder de las palabras de nuestro Creador. Hay un problema grande en el cristianismo el día de hoy. Que el cristianismo lo hemos hecho muy superficial. Lo hemos hecho tan superficial que nuestros hijos ya no creen. Ya no creen en el Evangelio. Porque eso es lo que ellos miran en nosotros. No los hemos enseñado a obedecer al Creador del cielo y de la tierra, aquel que nos va a salvar de una eternidad en el infierno. Ese es el peligro de una fe superficial. Estar descansando en un sofá después de un arduo trabajo fuera, descansando de la fe, pensando que hemos puesto la confianza en nuestro Dios.
Mejor sería que nos miremos a nosotros mismos, que examináramos nuestro propio corazón. No sea que quedamos faltos delante de Dios. No porque el Evangelio haya perdido su poder. Lo que se ha perdido es que nosotros no tenemos interés en él. El Evangelio siempre ha sido poderoso. Siempre ha sido poderoso. Lo que pasa es de que ya no tenemos interés en el Evangelio. La palabra nunca pierde su poder. Nunca pierde su fuerza. Los que la hacemos a un lado somos nosotros. Nosotros somos los que hemos debilitado la palabra de Dios. Y la debilitamos con nuestra falta de interés, porque tenemos prioridades. Tenemos muchas prioridades en nuestra vida, pero la Biblia casi no aparece como una prioridad en nuestras vidas. Génesis 12:1 dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. A este hombre se le estaba haciendo un llamado y ni siquiera se le estaba diciendo a dónde tenía que ir. Tal vez a ti no te haya dicho el Señor que dejes a tu tierra y tu parentela a una tierra que Él te mostrará. Pero sí nos ha llamado a ser ejemplo de nuestros hijos. Nos ha llamado a ser ejemplo de nuestros hijos. Nos ha llamado a despertar de nuestro sueño. Nuestros hijos se están perdiendo en este mundo. Necesitamos enseñarles el llamado a obedecer. Necesitamos enseñarles el llamado para que ellos lo entiendan y podamos instruirlos. Por eso la misma palabra nos dice: instruye a tu hijo en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero hemos tenido prioridades y hemos dejado nuestra responsabilidad a alguien que no se le dio esa responsabilidad. Dejamos la responsabilidad a nuestras esposas para que ellos les enseñen. Mientras el Señor te dejó a ti la responsabilidad de enseñarle lo espiritual a tus hijos. El Señor nos llama a la pureza para que nuestros hijos sean puros, para que ellos vean que la pureza existe, porque Dios nos manda a que la hagamos. Miren lo que vemos como adultos, miren lo que vemos en los teléfonos. Hay tantas cosas que surgen en un teléfono que solamente ensuciamos el corazón. Y muchas veces queremos que nuestros hijos haya pureza en ellos cuando nosotros no la mostramos. Es cierto que luchamos con muchas cosas. Como hombres luchamos por muchas cosas, pero ese no es un motivo para ensuciar el corazón. Ese no es un motivo. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y que nos redarguye. También el Señor nos ha llamado a servir. Después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber conocido la palabra de Dios, nos llama a servirle también. Pero también hemos cerrado el oído. Nos ha llamado a la santidad también, haciendo un cambio de mente y un cambio de carácter a la semejanza de Dios. Pero también hemos cerrado el oído. Nos llama a vivir por fe. Podemos pasarnos todo el día hablando de todos estos llamados que Dios da a nuestra vida. Pero en su mente usted puede hacer conciencia de todos los llamados que Dios le ha dicho. Esto no lo hagas, esto no está bien. Y sin embargo cerramos el oído y hacemos lo que el Señor nos dijo que no hiciéramos.
Pero para todo, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo para todos. Todos estaremos un día cara a cara con nuestro Dios. Y delante de Él nadie vamos a ser justificados. Todo lo que hacemos trae consecuencia en nuestra vida. Como padres necesitamos ser ejemplo de nuestros hijos, como un padre de fe. Nuestros hijos esperan ver un padre de fe. Es lo que ellos necesitan, ver un ejemplo en su casa, no aquí en la iglesia, en su casa. Necesitan ver un hombre de fe, un hombre que le crea a Dios y que hace la voluntad de Dios. Es lo que ellos quieren ver. Enseñarles a nuestros hijos a tener fe. Porque la fe, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. No de lo que tenemos, lo que esperamos. Un padre que lo vean estudiando la palabra de Dios. Un hombre que le crea a Dios. Un hombre que pueda corregir a sus hijos con la palabra de Dios. No con los golpes. No porque los golpes sean malos, pero tenemos que saber lo que vamos a hacer. Porque en vez de corregir a nuestros hijos, podemos lastimarlos. Ellos necesitan ver un padre orando todos los días. Cuando tenga la oportunidad y oras en tu cuarto, deja la puerta abierta y deja que tus hijos te vean que estás orando y pidiendo a Dios por ellos. Cuando hables con ellos, dile: estoy orando por ti, hijo, para que Dios te ayude. Estoy orando por ti, por tu necesidad. No te preocupes, hijo. El Señor está en control de las cosas. Todas esas palabras cobran un sentido en la vida de nuestros hijos. Que ellos tengan la seguridad que su padre está pendiente de su necesidad. Y no que anden buscando en otro lado la guianza o la instrucción de otra persona cuando tienen su propio padre para que lo haga. Es tu responsabilidad hacerlo. Un padre que lo vean viviendo la palabra de Dios, no solamente que la lea, que la viva. Es difícil, es muy difícil, pero es lo que el Señor nos manda, para que ellos también busquen la manera, busquen el propósito, busquen la guianza de poder vivir lo que ellos están leyendo. Nadie de los que están a tu alrededor son responsables por tu vida. El único responsable es tu padre. Es el único responsable por la manera que tú estás guiando tu vida. Tenemos un gran compromiso delante de Dios. Nuestros hijos necesitan creerle a Dios y creer que nuestro Dios es un Dios real. El mundo está ganando a nuestros hijos y nosotros estamos durmiendo en un sofá. Estoy orando por él. Sí, ora, pero actúa también. Bendícelo en la mañana cuando se va a trabajar. Bendícelo cuando se va a la escuela. Que ellos puedan ver la realidad de la palabra de Dios en su vida. Todo esto se ha venido perdiendo. Por eso nuestros hijos andan por todos lados. Nosotros creemos que la palabra de Dios fue inspirada por nuestro Dios y que es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros lo creemos. También creemos que esta Biblia es la voz de Dios. Nosotros creemos que es la voz de Dios. Y sí lo creemos. Pero si lo creemos, ¿por qué no la obedecemos?
¿Por qué no la obedecemos si creemos que la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros creemos eso, entonces ¿por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no lo obedecemos? Un escrito nos asegura lo que está escrito. Muchas veces en nuestros esfuerzos internos por las noches, muchas veces, aun cuando tenemos problemas, que muchas veces no podemos dormir, desde ahí, desde tu cama, clama a Dios. El Señor quiere escucharte, el Señor quiere consolarte. Esfuérzate, hermano, y clama a Dios. Dice que Él te responderá. Clama a Dios. Lo triste de las cosas es de que escuchamos el llamado de Dios, pero seguimos durmiendo. ¿Quién de nosotros no ha conocido algo así? ¿Quién de nosotros en la noche no se ha dormido preocupado por alguna situación? Los problemas de los hijos duelen en el corazón. Por eso la palabra de Dios nos enseña a instruirlos en su camino, para cuando sean grandes, no se aparten del camino por el cual fueron instruidos. Nosotros no hemos sido como Samuel. Samuel dijo en primera de Samuel 3:4, dice, porque el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel tuvo el llamado. Y nosotros también hemos tenido llamados. Pero la diferencia es de que Samuel obedeció. Muchas veces el llamado de nuestro Dios cae en oídos cerrados. Abraham estaba preparado para obedecer. Se le pidió que dejara a su tierra y a su parentela. Y él lo hizo. Y dejó todo. Él obedeció el llamado de nuestro Dios. Y esa es la forma más correcta y llena de sabiduría, el poder obedecerle a nuestro Dios. Abraham obedeció el llamado porque le creía a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Creerle a Dios implica muchas cosas en nuestra vida. Creerle a Dios significa tener reverencia a nuestro Dios. Significa ser obediente a nuestro Dios. Significa reconocer la autoridad para poder someternos a aquel que es la autoridad de nuestras vidas. Abraham ni siquiera estaba seguro a dónde iba a ir. Pero lo que sí estaba seguro es que su Dios que lo estaba llamando sí lo sabía. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Qué poderoso dominio ejerce la fe en la vida de un hijo de Dios. Y eso es lo que tus hijos necesitan. Ver un hombre de fe, un padre que le cree a Dios y que vive para Dios. ¿Cuánto tiempo estará alojada la incredulidad dentro de nosotros? Y solamente entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor en este día nos convenza, en este día, de poder poner atención cuando el Señor nos llame y a vivir una vida de fe. Al analizarlo me daba cuenta que algo había en la conducta de Abraham. Y lo que había era su fe que él tenía.
la fe que tenía, que aquel que lo estaba llamando sí sabía para dónde iba a ir. Y eso le fue suficiente a él como para salir y dejar su parentela, dejar su tierra, dejar todo. Nosotros no podemos dejarlo todo. Nosotros podemos dejar a Dios, pero no podemos dejar lo que tenemos. Es triste, pero es la realidad. La fe en Abraham estaba puesta en acción. Y esa fe estaba puesta en acción en un hombre como tú y como yo. Y eso es lo que nuestros hijos quieren ver en nosotros. Si nosotros nos ponemos a razonar un poquito, y si lo hacemos, podemos calcular el costo que trae todo esto. Pero como no hemos considerado el costo, no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado. Abraham renunció al presente porque sabía que un futuro era muchísimo mejor que lo que él estaba viviendo en el presente. Porque lo que él iba a recibir en el futuro era mucho más grande que todo lo que podía poseer en ese momento. Debemos enseñar a nuestros hijos a poder construir para la eternidad. Que los ojos de nuestros hijos no miren solamente a través de la montaña. Que nuestros hijos miren a la eternidad. Esa es la importancia de todo. Preparar nuestros hijos para la eternidad. Y solamente con la palabra de Dios podemos hacerlo. Solamente con la palabra de Dios podemos lograrlo. Que nuestros hijos puedan buscar la palabra de Dios para poder ser guiados por nuestro Dios, para poder obedecer. Pero necesitamos enseñarles. Enseñarles porque es mucho más importante lo que vamos a recibir en el futuro que lo que tenemos o podamos poseer el día de hoy. Me gustó una de las documentos que puso Alejandro Magno. Le hicieron una pregunta: ¿por qué siempre fuiste vencedor? Y su respuesta de él dijo: mientras que el enemigo estaba trabajando para derrotarme, dice, yo ya había empezado la batalla y los enemigos fueron derrotados antes de darse cuenta. El Señor nos dice por medio de su palabra que oremos y velemos para que no entremos en tentación. El Señor nos manda a poder llenarnos de la palabra para ser guiados por Él. El Señor nos manda a estar de rodillas para poder vencer todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Pero muchas veces cerramos el oído y cerramos el deseo de poder hacer las cosas que son para nuestro propio bien. El Señor dejó su palabra para nuestro propio bien. Él sigue siendo Dios. Si tú la haces o no la haces, si yo la hago o no la hago, Él sigue siendo Dios. Pero Él quiere que nadie se pierda, que todos procedamos a un arrepentimiento, que todos podamos tener una convicción, que todos podamos tener un deseo, y que nuestro deseo esté ligado al propósito de Dios en su palabra. No podemos caminar día tras día tras día, siguiendo los mismos pasos que llevamos. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, un cambio que de verdad refleje el conocimiento de nuestro Dios. Tomamos malas decisiones, hablamos mal y actuamos mal porque no tenemos el conocimiento de Dios, porque no nos hemos llenado de la palabra, porque nos hemos llenado más del mundo que de la palabra. Por eso reaccionamos mal, por eso hablamos mal, por eso no hacemos las cosas bien. Es un tiempo de abrir nuestros ojos a una realidad y ver todos estos hombres que nos habla la palabra de Dios y ver la manera que ellos hicieron para continuar adelante. Podamos ver nuestros contemporáneos también, de los años de 1800, donde podemos ver que ellos eran firmes en la palabra, que leían la palabra, que se esforzaban por conocerla.
y tomaron buenas decisiones. El evangelio nosotros mismos lo hemos diluido. Hemos diluido el evangelio por nuestra manera de recibir el evangelio en nuestra vida. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en algún lugar y actuamos mal, y algunos que saben que somos cristianos, por eso nos dice, para ser cristiano como tú, mejor no. Estamos siendo piedra de tropiezo para mucha gente. En vez de acercarlos a Cristo, los estamos alejando. Tenemos un gran compromiso delante de Dios, no solamente en nuestro hogar. Tenemos un gran compromiso delante de Dios. Porque es a Dios a quien le vamos a rendir cuentas un día. Es a Dios a quien tenemos que rendirle cuentas. No es al hombre, es a Dios. Génesis capítulo 24, verso 1, dice: Abraham era viejo y entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Qué hermosas palabras con un sentido tan hermoso. Aunque cuando la palabra nos dice que Abraham había sido bendecido en todo, debemos ponerlo en todo. Pero yo creo que lo más importante para Abraham había sido la bendición de haber experimentado su presencia. De haber experimentado su presencia, porque al lugar que él llegaba hacía un altar para adorar a nuestro Dios. Y nosotros cuando llegamos a algún lugar ni siquiera nos acordamos de él. Por eso es importante poner en mente nuestras motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es la manera en que nosotros estamos siguiendo a Dios? ¿Lo estoy siguiendo a mi manera? ¿Lo estoy siguiendo a manera de Dios? Como Dios lo dejó establecido. Las iglesias están llenas. Hay muchas iglesias que están llenas. Mientras más suave les hables, más se llena. Porque no queremos escuchar la reprensión, ni la exhortación tampoco. La exhortación es enseñanza. Es enseñanza para nuestro propio bien. Él se tuvo que separar de su parentela, tuvo que dejar su tierra, porque era más importante obedecer a Dios y disfrutar la presencia de Dios, que también a su vez fue llamado como el amigo de Dios, o el amigo del Dios Altísimo. Qué hermosas palabras para este hombre. Pero fue un hombre esforzado. Para recibir algo necesitamos esforzarnos. Y necesitamos esforzarnos porque Abraham no estaba sentado en el sofá mirando la televisión. Él estaba buscando la presencia de Dios para ver para dónde iba. Qué título tan glorioso se le dio a este hombre cuando se le llamó amigo de Dios. Qué hermoso título. Santiago capítulo 2, verso 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermosas palabras para este hombre. Para que un hombre sea llamado amigo de Dios, tuvo que haber sido amigo de Dios. Tuvo que haber sido un hombre que sus prioridades estaban puestas en su Dios. Era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a su Dios, porque no sabía para dónde iba. Pero lo que sí sabía era que su Dios sí lo sabía para dónde iba. Nosotros también sabemos que el Señor regresará por nosotros. Pero ¿cómo estamos preparando nuestra vida para el regreso del Señor? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para la venida del Señor? Tenemos un gran compromiso delante de Dios. Tenemos un gran compromiso. La Biblia nos enseña grandes hombres guiados por Dios que podemos imitar su ejemplo.
Y si nunca lo hemos hecho, que esta mañana sea un comienzo para hacerlo. Que nosotros seamos guiados a darle a Dios lo que le corresponde. Entregarle a Él nuestro tiempo. Entregarle a Él nuestra vida. Entregarle a Él todo. Entregarle todo. Y poder ser guiados por Él. Necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poder hacer su voluntad. ¿Lo harán o no? Sigue siendo la responsabilidad de nosotros. Si lo haces, es tu responsabilidad. Y si no lo haces, también es tu responsabilidad. Si nuestro Dios va a ser el Dios de mañana, será el Dios de hoy. Que el Señor nos capacite para poder enseñarle a nuestros hijos a vivir por fe. Que el Señor nos ayude para poder enseñarle a nuestros hijos con nuestra propia vida que hay un Dios real, que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros el cambio que la palabra de Dios hace en la vida de un hombre pecador como nosotros. Esa es tu responsabilidad, vivir para Dios. Esa es mi responsabilidad, vivir para Dios. Eso es lo que Dios requiere de ti. Eso es lo que Dios requiere de mí. Debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para cuando sean grandes no se aparten de Él. Debemos enseñarles a vivir para Dios. Ese es tu compromiso, ese es el mío. Y de nadie más. Es tu compromiso para poder vivir una plena y segura en nuestro Dios. Necesitamos comenzar hoy. Si no hemos comenzado, necesitamos comenzar hoy para que haya cambios en la vida de nuestros hijos en nuestro hogar. La responsabilidad no es de tu esposa. La responsabilidad te la dio Dios a ti. La responsabilidad me la dio Dios a mí de instruir a mis hijos en el camino del Señor. Las responsabilidades de tu esposa son otras, pero la responsabilidad tuya es instruir a tu hijo en los caminos del Señor. Y estas cosas que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Si la palabra de Dios no la hemos plantado en el corazón de nuestros hijos, no van a poder lograr el propósito. Y si estas cosas que hoy te mando estarán sobre tu corazón, y se las enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes en el camino o andando en el camino. Podemos pensar todo el día, si es preciso todo el día. Si es preciso todo el día, bendice a tu hijo todos los días. Aunque esté grande, entra a su cuarto. Ora por él, que tanta falta nos hace hacer esto. Cuando se va a trabajar, ámalo, bendícelo para que le vaya bien en su trabajo, búscalo, porque si no otros lo van a buscar y otros le van a enseñar lo que tú no quieres. No debemos descuidarlos ni un momento. Es la generación que viene tras de nosotros. Y si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios, el evangelio seguirá decayendo. Pero no porque no tenga fuerza ni poder, porque nosotros lo hemos diluido y seremos responsables delante de Dios. Hoy es un día maravilloso, porque Dios lo hizo. Pero también gracias porque podemos juntarnos en este lugar y hablar directamente como padres con hijos. Que esa sea nuestra motivación todos los días. Bendecir a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos para que les vaya bien. Y sean de largos días sobre la tierra. Ellos también tendrán una obligación y una responsabilidad delante de Dios también. Ellos tendrán una responsabilidad también.
Ellos tomarán decisiones, serán responsables también. Pero la importancia de todo es que les enseñes el camino para estar con nuestro Dios por una eternidad. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Y en medio de la oración, si tú quieres pasar enfrente, no hay ningún problema. Si tú quieres orar por tu hijo donde estás, en el lugar donde estás, levántate, ponle tu mano sobre su hombro, ora por él, bendícelo, ámalo, úngelo. Si quieres aceite, aquí tengo aceite. ¿Quieres ungir a tu hijo? Ven, aquí hay aceite, úngelo, ora por él. Si tú quieres pasar al frente con él, pasa con él y ora por él aquí. Cualquier cosa que hagamos para enseñarle a nuestros hijos traerá bendición. Yo le voy a pedir a mi hijo que pase para enfrente. Yo quiero orar por él. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero ungirlo con aceite como un padre que de verdad ama a sus hijos. Ustedes pueden hacerlo también. Si quieren pasar enfrente, vengan. Si quieren hacerlo en su lugar, vengan. ¿Quieren aceite? Aquí hay aceite. Pero les pido, por favor, que abracen a sus hijos, que oren por ellos. Hermano Osvaldo, hermano Juan, si quieren, pueden venir para orar, para que oren por sus hijos. Es importante orar por ellos. Pasan. Oren por sus hijos. Abrácenlos y díganles cuánto los aman. Si quieren ungirlos, vengan, aquí hay aceite. Vengan. O levántense ahí y abracen a sus hijos. Yo quiero agradecerle a Dios por mi hijo en esta mañana. Quiero agradecerle por su vida, por un año más de vida que le dio. Hace algunos años mi Dios me lo dio por este día. Lo puso en mis manos para ser responsable por él. No lo he hecho bien. No lo he hecho de todo bien. Pero puedo comenzar hoy. Puedo comenzar a hacerlo hoy. Por eso quiero ungirlo con aceite. Quiero bendecir a mi hijo. Quiero darle gracias a Dios por su vida. Y les pido que desde ahí de sus lugares oren. Oren a Dios por sus hijos. Bendigan a sus hijos. Ámenlos. Díganle lo que no les han dicho por tanto tiempo. Lloren. Si tienen que llorar, lloren. Los hombres también lloramos. Pero háganlo con todo su corazón para que ellos crean lo que ustedes están haciendo. Oren por sus hijos. Oren. Es importante. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por la vida de mi hijo, Dios. Te doy gracias porque un día lo pusiste en mis manos, Dios, para que hiciera de él un hombre de Dios. Le pido que me perdone porque no lo he hecho del todo bien como su palabra lo dice. Pero gracias por esta oportunidad que me da el día de hoy de poder estar con él y poder abrazarlo y poderle decir que lo amo con todo mi corazón, y que ha habido palabras en mi vida que tal vez lo han lastimado, Dios, pero nunca fue mi deseo. La falta de conocimiento en su palabra tal vez me llevó a poder haberlo lastimado, pero si lo lastimé, Padre, le pido perdón a mi hijo delante de usted y le pido que me perdone, que me ayude a ser un ejemplo para él. Mi deseo es que cuando vengas en tu gloria, en tu misericordia, te acuerdes de nosotros. Mira, mi Dios, a cada uno de estos padres no hemos hecho bien las cosas así como usted nos mandó, pero estamos arrepentidos porque no lo hemos hecho.
Gracias por este comienzo que nos dio el día de hoy. Enséñanos a amarlos, Dios, y a bendecirlos y a enseñarles, Dios. Que esta mañana salga de nuestras vidas, de nuestros corazones, rencores, malos sentimientos, malas ideas. Todo lo que hay en el corazón, Dios, que no le agrada. Como padre y como hijo debemos sacar todo lo que hay en nuestro corazón y darle vuelta a una página más. Que esta página, Dios, pueda traer una fe increíble en la vida de mi hijo y en mi propia vida, Dios, para mostrarle con mi vida, Dios, que usted existe y que usted es galardonador de los que le buscan. Dele sabiduría, Padre, dele entendimiento, dele todo lo que él necesita en su vida, Dios, para que él pueda contrarrestar todas las cosas que vengan malas sobre él. Ayúdelo a ser un hombre firme, un hombre que ame su palabra y que le obedezca a usted, para que pueda ser un hombre sumiso a usted. Nunca permita que la arrogancia llegue a su vida, que él pueda darle la honra y la gloria a usted en todo, porque solamente usted se lo merece. Le doy gracias por un año más de vida que le ha dado Dios, que un día como hoy usted lo puso en mis manos, Padre. Perdóneme porque no lo he hecho todo bien, pero ayúdeme, Dios, a ser ejemplo para Él. Le doy gracias por este día, Dios, porque este día yo lo anhelaba, Padre, lo anhelaba, porque aquí delante de usted yo le puedo decir a usted todo lo que yo siento en mi corazón. Y que mi hijo escuche que lo amo. Y que en mi corazón no hay nada, Dios, que haya en mi corazón para Él que no sea el amor que le tengo, el cariño que le tengo. Bendiga a mis hijas que están en su casa, bendiga a cada una de ellas, bendiga a mi nieta, a mis nueros también, a mis yernos, Señor, bendígalos donde quiera que se encuentren, Padre, que nuestras generaciones lo amen, lo busquen, pero con un corazón sincero, lejos de hipocresía, lejos de todas aquellas cosas que nos desvían de su presencia. Cuando su presencia es lo más hermoso que hay en nuestra vida. Su presencia, Dios, que sea lo más importante para nosotros. Porque nada de lo que hay en este mundo nos llevaremos. Pero gracias por el gozo, por la sabiduría, por el entendimiento que nos da a través de su Espíritu Santo para poder realizar estas cosas. Le doy gracias, Dios, por todas las tribulaciones, por todas las angustias por las cuales hemos vivido estos días, Dios. Pero vale la pena sufrir por su evangelio. Vale la pena porque estoy aquí con mi hijo, Dios. Le doy gracias y le pido, Padre, por su descendencia, por nuestra descendencia que vendrá de parte de Él, para que también amen su palabra y lo amen a usted sobre todas las cosas, que ellos puedan un día instruir a sus hijos y enseñarles el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es Jesucristo, su Hijo unigénito. Gracias, Padre, gracias por este día. Bendiga a cada padre, a cada hijo que está aquí en esta mañana. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares. Ayúdenos a todos a poder cumplir, mi Dios, con este nuevo propósito. En tus manos los pongo a todos, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Los hombres también lloran, hermanos. Gracias a Dios, vamos a cerrar con oración y nos vamos a pasar para el otro lado, para ir a comer. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, Dios, agradecidos, Dios, por su buena voluntad y dándole gracias
Padre, por todo lo que usted ha permitido en este día. Ayúdenos a seguir gozándonos, Dios, en su presencia, Señor, a poder disfrutar, Señor, de lo que usted tiene preparado para nosotros. Le damos gracias por cada hermano, por cada joven que está aquí en este lugar. Le pido, Padre, que su Espíritu Santo en esta mañana acomode su palabra de acuerdo a la necesidad que traemos cada uno de nosotros. Le pido que avive el fuego, el deseo por su palabra, Dios, para cada uno de estos jóvenes, que ellos puedan continuar adelante y que ellos puedan poner su mirada en el único autor y consumador de la fe, en su Hijo Jesucristo. Ponemos todo en sus manos y pedimos su bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.